Vamos a hablar entonces el día de hoy de lo que son las garantías de las obligaciones tributarias, jóvenes. ¿Cuáles son estas? Nos dice en el artículo número 48 de la ley 2492 que el patrimonio del sujeto pasivo o del subsidiario cuando corresponde constituye la garantía, ¿sí? O sea, cuando tú estás como deudor en impuestos, jóvenes, no es ningún chiste, por si acaso, ustedes como asesores financieros, asesores tributarios que son, ¿no es cierto?, como contadores, siempre, jóvenes, está en juego todo el patrimonio del propietario, ¿sí? Del sujeto pasivo, sujeto a embargo, ya han debido ver muchas veces en las noticias, ¿verdad? Por deuda a impuestos, etcétera, ¿qué es lo que pasa? Embargan los bienes, ¿sí? Del sujeto pasivo. Hablemos dentro de esto de lo que son las garantías del privilegio de la deuda tributaria. La deuda tributaria, jóvenes, tiene el privilegio respecto a las acreencias de terceros, con excepción de los señalados en este orden. O sea, siempre está primero la cobranza de la deuda tributaria ante todo, jóvenes, antes de que tú debas a terceras personas. Primero es a la administración tributaria el pago, con excepción de estos puntos que les voy a dar. Sí, es en el artículo 49, ustedes lo pueden buscar, que es con excepción de los salarios, los sueldos y los aguinaldos, son intocables, ¿sí? No pueden cobrarse con los salarios ni sueldos del sujeto pasivo, tampoco con los beneficios sociales, con las pensiones de asistencia familiar, con los aportes patronales y laborales a la seguridad social, jóvenes. No pueden tocar eso. Y con excepción también de los garantizados con derecho real de bienes muebles sujetos a registro, siempre que ellos, ojo, se hubieran constituido e inscrito en el registro de derechos reales o en los registros correspondientes respectivamente, con anterioridad a la notificación con la resolución normal determinativa, ¿sí? La resolución determinativa, ¿cuál es? Es una resolución en un proceso de fiscalización, jóvenes, sí que lo vamos a ir viendo también mucho más adelante. En un proceso de fiscalización se llega hasta la resolución determinativa, de ahí recién se empieza a impugnar. Vamos a ver todo eso, no nos preocupemos, ¿sí? En los casos que no hubiera fiscalización con anterioridad a la ejecución tributaria, ¿sí? Los garantizados, o sea, que hayan sido inscritos antes de la resolución determinativa. Podemos hablar también de lo que es las formas de extinción de la obligación tributaria, cuando se extingue, cuando ya no puede cobrarte la administración tributaria. Primero, por el pago, ¿sí? En el artículo número 51 podemos hablar con el pago total, se extingue la obligación, ¿sí? La obligación tributaria, aquello que hemos aprendido a calcular, ¿verdad? Con intereses, días, etcétera, con la formulita, ¿no es cierto? Con el mantenimiento de valor, etcétera. Pago total, la obligación tributaria y la obligación de pago de aduana se va a extinguir con el pago total de la deuda tributaria. ¿Con qué más se extingue? Con la subrogación de pago. ¿Qué es esto? La subrogación es sustituir, ¿verdad? Es un sinónimo, algo así como sustitución. Los terceros extraños a la obligación tributaria, jóvenes, pueden realizar el pago previo conocimiento del deudor, subrogándose en el derecho al crédito, garantías, preferencias y privilegios sustanciales. Hablemos del artículo número 54, de la diversidad de deudas, jóvenes. Cuando la deuda sea por varios tributos y por distintos periodos, el pago se imputará a la elegida por el deudor, o sea, por el sujeto pasivo, ¿verdad? De no hacerse esta elección, la imputación se hará a la obligación más antigua, o sea, a la deuda más antigua que tenga, y entre estas a la que sea de menor monto, y así sucesivamente a las deudas mayores. Sí, jóvenes, en esto de diversidad de deudas. En ningún caso, jóvenes, bajo la responsabilidad funcionaria, la administración tributaria podrá negarse a recibir pagos que efectúen los contribuyentes, sean estos parciales o totales, siempre que los mismos se realicen conforme a lo dispuesto en el artículo, ¿sí? Hablemos también de lo que son las facilidades de pago.
lo que la administración tributaria nos da facilidades para poder pagar nuestra deuda tributaria, jóvenes, que vuelvo a recalcar, es lo que hemos aprendido a calcular, ¿verdad? La administración tributaria, según el artículo número 55 del presente código que estamos llevando, podrá conceder por una sola vez, ojo jóvenes, con carácter improrrogable. O sea, por una sola vez te va a dar la administración tributaria facilidades de pago para el pago de la determinación tributaria, ¿sí? Del tributo. Entendemos, por una sola vez. Tú te acoges a una facilidad de pago. Por ejemplo, hubo muchos problemas en esta cuarentena, que muchos no es cierto, no pudieron cumplir con sus facilidades de pago. ¿Qué pasó? Actualización, mantenimiento de valor, intereses, todo me tienes que pagar, incluso con facilidades de pago, ¿no? Pero te dan tiempo para que pagues antes de ejecutarte la deuda, ¿no? En esta cuarentena muchos contribuyentes no pagaron y quisieron una prórroga, pero no, en la ley dice, ¿verdad? Artículo 55, dice que por una sola vez se puede conceder facilidades de pago con carácter improrrogable. Mucho ojo, jóvenes, todo esto les va a servir en su vida laboral. ¿Qué más podemos hablar sobre esto? Deben exigirse, ¿no es cierto?, las garantías que la administración tributaria establezca, ¿sí? Hasta 36 meses de plazo te da la administración tributaria, ¿sí? Computables desde la fecha de solicitud del plan de pago. El plan de pago, tú como contribuyente tienes que pedir a la administración tributaria una facilidad de pago y te van a dar un plan de pagos como un préstamo del banco, ¿verdad? Te van a dar un plancito de pagos donde tú vas a ir pagando cada mes en tu declaración jurada. Podemos hablar también de las formas de extinción de la obligación tributaria. Habíamos hablado entonces, ¿no? De una forma de extinción que era el pago, ¿no es cierto? Ahí hemos visto el pago total, la subrogación del pago, etcétera, ¿no es cierto? Facilidades de pago que puedes acogerte. La otra forma de extinción es la compensación, jóvenes. ¿Qué nos dice esto en el artículo número 56? Nos dice que la deuda tributaria podrá compensarse total o parcialmente de oficio o a petición de parte, ¿sí? De oficio directamente a la administración tributaria o el contribuyente irá a pedir, ¿no es cierto?, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan con cualquier crédito tributario líquido y exigible del interesado. ¿Qué significa? Se puede compensar. Si tú tienes crédito fiscal para compensar alguna deuda, tienes que pedir, ¿sí?, a la administración tributaria esto. La deuda tributaria a ser compensada deberá referirse a periodos no prescritos, jóvenes, ¿sí? La deuda tributaria a ser compensada, entonces tiene que referirse a periodos que no han prescrito, sí, comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, a condición de que sean recaudados por el mismo órgano administrativo. A efecto del cálculo para la compensación, jóvenes, no correrá ningún tipo de actualización sobre los débitos y créditos que se soliciten compensar. Ojo, no me van a estar actualizando cuando pidan compensación, ni sus créditos ni sus débitos, ¿sí? Ninguno de los dos, que se solicitan compensar desde el momento en que se inicie la misma. Otra forma de extinción es la confusión. Se producirá la extinción en el artículo número 57, nos habla de esto por confusión cuando la administración tributaria titular de la deuda tributaria quedara colocada en la situación de deudor de la misma como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos del sujeto al tributo, ¿sí? Otra forma de extinción de la deuda tributaria es la condonación en el artículo número 58. La deuda tributaria podrá condonarse solo en virtud de una ley dictada. Se puede condonar total o parcialmente en virtud de una ley dictada, jóvenes, con alcance general en la cuantía y con los requisitos que en la misma determinen. Otra forma de extinción es la prescripción. Mucho ojo con esto, ¿sí? En el artículo número 59 podemos ver las acciones de la administración tributaria prescribirán a los 8 años. Se computará desde el primer día del año siguiente, ¿sí? Para la prescripción. ¿En qué casos? En el caso, o sea, va a prescribir la acción, la administración tributaria no va a poder
después de esos 8 años, ni controlar, ni investigar, ni verificar, ni comprobar, ni fiscalizar tributos. No va a poder tampoco determinar la deuda tributaria, tampoco podrá imponer sanciones administrativas después de estos 8 años, ¿sí? El término de prescripción precedente se ampliará en 2 años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, ¿no es cierto? Obligación del contribuyente que es inscribirse, ¿verdad? De un comerciante en la administración tributaria, impuestos nacionales, ¿verdad, jóvenes? Que lo vamos a ver también más adelante en forma virtual, cómo se hace la inscripción, el registro. Sí, si tú no te inscribes, entonces no va a ser 8 años. ¿Cuántos van a ser? Van a ser 10 años para que las acciones de la administración tributaria prescriban. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 5 años. ¿Qué es una contravención? Es algo que va en contra de la ley, ¿verdad? Eso para efectuar esas sanciones prescribe en 5 años, jóvenes. Tienen que tomarlo en cuenta siempre esto de prescripción. Siempre hay problemas. Ustedes ya en su vida laboral, voy a tratar de ponerles un ejemplito mucho más adelante de prescripción para que analicemos, ¿sí? La facultad de ejecutar la determinación tributaria determinada es imprescriptible, jóvenes, por si acaso. La facultad de ejecutar que tiene la administración tributaria, la deuda tributaria determinada es imprescriptible, hablando de esto que es la prescripción. Continuemos, jóvenes, con lo que nos dice la interrupción a la prescripción. Hablando de lo que es la interrupción a la prescripción, ¿cuándo se interrumpe? En el artículo 61 podemos ver con la notificación al sujeto pasivo con la resolución determinativa. Ahí se interrumpe, sí, jóvenes, la prescripción. ¿Qué es esto? La notificación al sujeto pasivo, resolución determinativa. La resolución determinativa es la suspensión de ejecución tributaria con garantías. En un proceso de fiscalización te dicen, llegaremos hasta la resolución determinativa, que es ahí donde se suspende, ¿sí? Pero con garantías. Se suspende la ejecución tributaria, pero siempre y cuando haya garantías. Ahí se suspende la prescripción, por si acaso. Cuando más, con el reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo o por solicitud de facilidades de pago. ¿Se entiende, no? Prescribe entonces la interrupción a la prescripción. ¿Cuándo va a haber? Con la notificación al sujeto pasivo de la resolución determinativa, que ya les he dicho hace rato que la resolución determinativa es la suspensión de ejecución tributaria, pero con garantías. ¿Con qué más? Cuando el contribuyente, pues, paga la obligación tributaria, ¿verdad? O cuando solicita facilidades de pago. Podemos hablar también de la suspensión de la prescripción. El artículo número 62 nos indica con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Se suspende la prescripción. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 6 meses. Ahí también se suspende la prescripción si ya te notifican para fiscalización. Por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la administración tributaria para la ejecución del respectivo fallo. Ahora, como estamos entrando recién en materia tributaria, quizás muchos de ustedes están hablando, ¿qué es fiscalización? Jóvenes, fiscalización es por eso siempre desde Conta 1 te dice, cuando compras algo tienes que exigirme sí o sí facturas. Cuando tú vendes algo tienes que facturar, en otras palabras, ¿no es cierto? Eso, ¿a qué impuestos te vuelve sujeto pasivo? Al IVA, al impuesto a las transacciones, al impuesto a las utilidades, ¿verdad? Eso es, si tú no cancelas tu impuesto con el cruce de información que tiene ahora la administración tributaria con el nuevo sistema de facturación virtual, que ya es
que ya es desde hace años válido, que tenía que ya sustituirse antes de la cuarentena con el sistema de facturación electrónica, pero no se dio por todo esto, ¿no? Si tú no das una o has facturado, digamos, por 10.000 bolivianos y solo declaras 1.000 bolivianos que has facturado, es un proceso de fiscalización cuando haya cruce de información, jóvenes, porque ahora la administración tributaria sabe cuánto vendes, sabe cuánto te están comprando. Me dejo entender. Ahí te fiscaliza. ¿Qué te puede fiscalizar? Por ejemplo, IVA te va a pedir ahí, te va a notificar. Ahora hay notificaciones por teléfono. Te notifican en YouTube, a partir de ahí estás notificado para presentar tus libros de compras, ventas, libros diarios, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver más adelante, más a fondo. Eso es un inicio de fiscalización, jóvenes. De ahí en adelante tú tienes que demostrar que tú has declarado todos los impuestos que te correspondían. En el caso del IVA, por ejemplo. De todo eso hasta llegar a dónde? A la resolución determinativa, donde la resolución determinativa, si tú como contribuyente sales deudor, va a haber una suspensión de ejecución tributaria, pero te van a pedir garantías de pagos. Me dejo entender. Y si tú no estás de acuerdo con esas resoluciones determinativas, puedes irte ya a procesos jerárquicos, que lo vamos a ver también mucho más adelante. Hablemos de lo que son los derechos del sujeto pasivo y los terceros responsables. También tenemos derechos. Teníamos que ver también en estos artículos las obligaciones, las atribuciones que tiene la administración tributaria, pero si ustedes se acuerdan, ya lo vimos en anteriores unidades, ¿verdad? En las dos anteriores ya hablamos mucho de la administración tributaria. Podemos hablar de los derechos del artículo número 68. ¿Cuáles son los derechos como sujeto pasivo? ¿Quién es sujeto pasivo? Es sobre el que cae el peso del tributo, ¿verdad? El peso del impuesto. Tiene derecho a ser informado y asistido. ¿En qué? En el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos. Vamos a ver cuando entremos a la oficina virtual, vamos a ver que la administración tributaria nos pone todos los artículos, leyes, decretos a conocimiento nuestro. ¿A qué más tenemos derechos? A que la administración tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este código y disposiciones reglamentarias dentro de los plazos establecidos. Tenemos derecho como sujeto pasivo a solicitar certificación y copia de las declaraciones juradas presentadas. Eso no tenemos que solicitar mediante carta. Vamos a ver también, tenemos la forma de entrar a la oficina virtual y nosotros sacar la certificación de nuestras declaraciones juradas al momento nosotros de declarar de manera virtual, que todo es virtual ahora, ¿no? En mis tiempos sí era todo a mano, teníamos que llenar las declaraciones, ir al banco, dejar las declaraciones, nos daban una colita con lo que teníamos que pagar. Ahora directamente vamos a aprender nosotros a llenar, vamos a ver que todo es virtual, ¿sí? La certificación nos da directamente en nuestra oficina virtual como contribuyentes, ¿sí? ¿A qué más tenemos derecho como sujeto pasivo o contribuyente? A la reserva y confidencialidad de los datos, informes, antecedentes que la administración tributaria nos pida acerca de la empresa, ¿sí? En el ejercicio de sus funciones, quedando estas autoridades, los funcionarios u otras personas a su servicio obligados a guardar estricta reserva y confidencialidad bajo responsabilidad funcionaria, con excepción de los que establece el artículo 67 de este código, ¿sí? Confidencialidad de información, ¿sí? ¿A qué más tenemos derecho como contribuyentes? A ser tratados con el debido respeto y consideración por el personal que desempeña funciones en la administración tributaria. A Dios gracias, tenemos ahora muchas sucursales, ya no es solo centralizado. Sí tenemos, por ejemplo, aquí en Cochabamba, tenemos en la América Libertador una de las sucursales de la administración tributaria, donde yo les puedo decir, ustedes pueden apersonarse cualquier rato y les ayudan en todo lo referido a materia tributaria. Sigamos hablando de los derechos que tenemos como contribuyentes o sujetos pasivos al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios, en lo que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se formulen.
¿sí? O sea, la deuda en importe, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados. ¿A qué más tiene derecho el sujeto pasivo? A formular y aportar en la forma y plazos previstos en este código todo tipo de pruebas y alegatos que deben ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la presente resolución. Tenemos derecho a ser informados al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria, siempre jóvenes, acerca de la naturaleza, el alcance de la misma. O sea, ¿qué te van a fiscalizar? Te van a decir qué impuestos te están fiscalizando y de qué gestión. Siempre la administración tributaria. ¿A qué más tenemos? A la acción de repetición. ¿Qué es la acción de repetición? Me dirán, es aquella que puede utilizar el sujeto pasivo para reclamar a la administración tributaria restitución de pagos en exceso, ¿sí? Esa es una acción de repetición. O sea, tú puedes por ejemplo, en tu formulario de IVA, tu formulario 200, has declarado en ventas mucho más el importe. El contador, el auxiliar contable ha declarado mucho más, por lo cual has tenido mucho débito fiscal, has tenido que pagar mucho más. Tienes derecho a una acción de repetición para que te devuelvan ese impuesto. Me dejo entender. O en el caso de crédito fiscal, has declarado menos crédito fiscal, tienes derecho a la acción de repetición. Pero un consejo así, cuando nosotros pedimos una acción de repetición para devolución de crédito fiscal, nos estamos entregando a una fiscalización, porque la administración tributaria te va a aceptar que tú hagas una rectificatoria, que vamos a aprender también. Rectificatoria es aquella que, o sea, que cuando tú haces una declaración jurada, tú rectificas cuando has visto que ha habido errores. Te va a aceptar cuando sea a favor de la administración tributaria, no te va a fiscalizar, directamente te va a aceptar, pero si es a favor del contribuyente, te estás poniendo una soga al cuello porque te van a fiscalizar y si tienes algo mal, es mejor que lo dejes ahí. Consejo, ¿no? Nada más, pero siempre es bueno trabajar dentro de la legalidad. ¿A qué más tenemos derecho? A ser oídos y juzgados de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice este artículo 16 de la Constitución Política del Estado? Que toda persona tiene derecho al agua, a la alimentación. El Estado debe garantizarte todo eso. Hablemos de lo que son las obligaciones tributarias ahora del sujeto pasivo. Habíamos visto todos los derechos que tenemos, ¿no? Como contribuyentes, como sujeto pasivo. Ahora veamos nuestras obligaciones. El artículo 70 nos habla de estas. Tenemos la obligación de determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la administración tributaria. ¿Sí? Tenemos en la oficina virtual cuáles son los plazos de acuerdo a la terminación del NIT, ¿verdad? A partir del mes siguiente del día 13, ¿no es cierto? Comienza la terminación del NIT con 0 y así sucesivamente 14, 15, 16, ¿verdad? Esos son los plazos. Esos son plazos de vencimiento para presentar tus declaraciones juradas, ¿verdad? Estás obligado también a pagar. ¿A qué más estamos obligados? A inscribirnos en los registros habilitados por la Administración Tributaria, que es comerciante, aquel que demuestra habitualidad, ¿verdad? Si demuestra habitualidad, está obligado a inscribirte en la Administración Tributaria, de acuerdo, no a tu movimiento económico. Puede ser régimen general o regímenes especiales, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto. ¿A qué más estamos obligados? A fijar domicilio y comunicar el cambio. Si caso contrario, el domicilio fijado se considerará subsistente, siendo válidas notificaciones practicadas en el mismo. Eso cuando fijas, cuando tú estás haciendo, cuando tú estás entrando a la oficina virtual, al padrón biométrico. Ahí te está pidiendo el domicilio, todo que lo vamos a ver, jóvenes, no se preocupe. ¿A qué más estamos obligados? A respaldar las actividades y operaciones grabadas mediante libros, registros generales, especiales, mediante facturas, notas fiscales, así como otros documentos y o instrumentos públicos conforme establezcan las disposiciones normativas. ¿Qué es esto? Siempre desde Conta 1, ¿verdad? Nos enseñan. Una compra que tengamos, ¿qué tenemos que tener de respaldo?
la factura siempre, ¿no? Si no nos dan factura, tenemos que efectuar la retención, ¿verdad? A eso tenemos que respaldar las actividades grabadas. Si nosotros vendemos, la copia siempre el original al cliente y la copia va a ir para contabilidad, una de las copias. A eso estamos obligados y a llevar que los libros, nuestros registros contables, ¿verdad? Ahora se lleva mediante sistemas contables, ¿no? La gran mayoría, casi todos, ¿no? ¿A qué más estamos obligados? A demostrar la procedencia de los créditos impositivos que considere que le corresponden, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin embargo, en este caso, la Administración Tributaria no podrá determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiese determinado y cobrado si ya prescrito, ¿verdad? ¿A qué más estamos obligados? A facilitar las tareas de control, de determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria. Estamos también obligados a facilitar el acceso a la información de nuestros estados financieros. ¿A qué más estamos obligados? En tanto no prescriba el tributo, conservar en forma ordenada en el domicilio tributario. Ojo, ¿no? Mínimo 8 años, ¿verdad? Hemos hablado de prescripción. Los libros de contabilidad, registros especiales, las declaraciones juradas, que hoy se lo guardan, ¿no es cierto?, en un archivito, si tú gustas, o puedes imprimir la declaración, o si no, su acuse, ¿no?, de presentación. Todo eso tenemos, mientras no prescriba, tenemos que guardar, ¿sí? ¿A qué más? A permitir la utilización de programas o aplicaciones informáticas provistos por la Administración Tributaria en los equipos y recursos de computación que se utilizara en la empresa de la cual somos, ¿no?, los propietarios o apoderados legales. ¿A qué más estamos obligados? A cumplir las obligaciones establecidas en este código, ¿verdad? Hablemos de procedimientos tributarios, jóvenes. Tributarios, entonces, en procedimientos tributarios, primeramente vamos a hablar de lo que son los principios, normas principales y las supletorias, ¿sí? Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales, ¿se acuerdan que vimos en anteriores unidades de naturaleza tributaria? Los procedimientos tributarios, entonces, según este código nos dice, los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios de derecho administrativo, procedimientos tributarios administrativos, ¿sí? Los procedimientos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del derecho procesal. Se van a sustanciar estos y resolver con arreglo a las normas contenidas en el presente código que estamos llevando. Podemos hablar también de las declaraciones juradas entre los procedimientos tributarios. El artículo 78 nos dice que las declaraciones juradas son las manifestaciones de hechos, actos y datos comunicados a la administración tributaria. ¿Cómo comunicas tus ventas, tus compras así rápidamente? Mediante la declaración jurada, ¿verdad?, que tú haces en tu fecha de vencimiento, en formas, medios, plazos, lugares establecidos mediante la oficina virtual. Las declaraciones juradas podrán rectificarse al requerimiento de la administración tributaria o iniciativa del sujeto pasivo, lo que les hablaba en las anteriores diapositivas, ¿verdad? Tú te equivocaste en una declaración jurada, la puedes rectificar, que vamos a aprender también. Ojo, no es rectificatoria la declaración jurada que actualiza cualquier información o dato brindado a la administración tributaria no vinculado con la determinación de la deuda tributaria, jóvenes.